nombre es Linda Pomutá. Yo apliqué el portafolio de estímulos con un proyecto que se llama Todavía Llueve para el paradigmas. Entonces, pues, por eso estoy acá. Al principio trabajaba como con residuos de materiales industriales, residuos de industrias que encontraba en Bogotá. Entonces, digamos que eso fue lo que empecé a trabajar pues, desde hace tiempo, pero a medida que ha pasado, como se ha ido desarrollando mi trabajo, he pensado como esos residuos ya no únicamente materialmente, sino históricamente, o también como las cosas que yo como persona pues voy dejando atrás. Entonces digamos que a partir de ese momento en el que algo se queda, como que es algo que me interesa, como lo que se va quedando atrás o lo que va quedándose en un lado, como la experiencia o un sentido más amplio. Digamos que con esta empecé, esta fue pues con el principio de la idea del proyecto, y era básicamente como un fruto cuando cae al suelo tiene un proceso de soltar sus jugos de lixiviado. Entonces a partir de ahí dije, bueno, listo, los frutos van dejando una marca, el fruto tiene que ver con algo que protege la vida, digamos que dentro de los frutos están las semillas. Entonces pensé como, bueno, esta mancha que deja el fruto puede ser también una sensación de un paisaje o de un cuerpo que se está descomponiendo y deja una marca de esa descomposición en un material que de alguna forma no acoge tanto como su circunstancia natural. Sí, lo intenté en concreto, en tela, también aquí en el suelo, pues empezaron a surgir algunas marcas y ya después de esto ya me trasladé a contener las hojas. Digamos que empecé a pensar como el momento en el que caen las hojas de los árboles y en contenerlas y al mismo tiempo apretarlas y doblarlas un poco, como generar un tipo de fricción en ese estado de transición. Digamos que pienso que la descomposición es como un umbral de la materia. Digamos que fue raro porque las frutas que no son de acá, las que son importadas, no se descomponen muy fácilmente. Las frutas que no son de acá pueden durar, no sé, 3 meses, 2 meses, 4 meses y pues están conservadas. Entonces como que ese momento de descomposición pienso que es como un atributo como del mismo material, el hecho de que se daña. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Cuando tú hablas de la fruta, cuando se descompone, que es un umbral entre qué y qué. Puede ser como un umbral entre la vida y la muerte, ¿no? Como que la vida, como que el paso de algo vivo a algo que va a morir, es un umbral, es como se da en un periodo, es una circunstancia que se da en un periodo, pues cuando tú te vas a morir, muchas veces como el umbral, o vi un umbral, o no sé, como un lugar de paso. Entonces, digamos que ese ciclo de transformación del material, pienso que puede ser como un lugar de paso. Digamos que aquí en la puerta, siento que ya de alguna forma empiezo a pensar la puertecita como un espacio de transición, pero aquí ya no es la naturaleza como tal, como elementos de la naturaleza, sino un objeto pues hecho por un ser humano, aunque la naturaleza también es una construcción ya humana, es decir, ya no hay como mucho de esto que sea totalmente libre. Muchos
muchos frutos, muchas plantas son traídas de distintos lugares. Es difícil reconocer que pues uno reconoce a partir de una historia, de una memoria, de un paisaje, de la diversidad de un lugar, pero aquí sí, por ejemplo, siento que ya empecé a pensar el umbral como la puerta. Entonces aquí ya, digamos que la puerta es como un lugar para pasar, es como un objeto, perdón, para pasar de un lugar a otro. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo como repetir la circunstancia como del objeto, que se abra el mismo y que como que él mismo proponga como una serie de aperturas dentro del mismo objeto, como repetir su circunstancia, como la bisagra está en las puertas, entonces coloqué más bisagras, entonces como abrir varias veces. Pero ¿tú cómo encajas el proceso de descomposición que sucede en el umbral mismo? ¿Cómo lo encajas en estos trabajos? ¿Cómo encajo el proceso de descomposición? Sí, en el umbral hay una descomposición. ¿Sí? La descomposición sucede en el umbral mismo. ¿Cómo la ves ubicado la descomposición en estos trabajos? Ok, bueno, aquí digamos que la descomposición, digamos, en esta es una mancha, digamos, es una mancha y es como el resto, la huella de la descomposición. Es lo que tú has capturado en esta. Sí. Y en la puerta ya no está la huella. Ya no está la huella. Digamos que esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. El título del proyecto es Todavía llueve. Entonces, a partir del proceso de generación y transformación de las frutas, digamos que empiezo a pensar un paisaje y ciertos momentos y ciertas circunstancias que empiezan a surgir en otros objetos y en otros materiales. Digamos que para empezar, yo trabajo con las frutas. Entonces, a partir de la huella que fue dejando la fruta, pensé en hacer como generar un soporte que pudiera de alguna forma detener o contener el momento en el que la fruta cae al suelo y empieza un proceso de lixiviar. Más que todo. Entonces aquí, en esta placa de cemento, la idea es que contenga ese momento o esa circunstancia del material en el cual se descompone. Digamos que intenté escoger solamente frutas que estuvieran acá en Cali. Digamos que me sirvió el lugar para pensar también lo que estaba cultivado acá y elementos que estaban en abundancia. Parte de ellos los recogí y eran residuos del mercado de Santa Elena, que es un mercado pues súper grande y en el que hay exceso también de frutas, pero también como hay exceso, pues la descomposición y la pérdida se dan en el mismo lugar. Entonces empecé a traer estos elementos, estos materiales y a colocarlos acá. Lo que me interesa acá, el momento de descomposición, en la huella, lo que me interesa ahí es el vestigio de la fruta y cómo a partir del vestigio de la fruta, que la fruta es germen y vida, pero aquí es un residuo de un momento de transición, como parte del ciclo, empieza una composición. Digamos que también pensaba en el bodegón, que en el bodegón las cosas siempre intentan estar conservadas, aunque hay una época de la historia del bodegón en la que el bodegón tiene que ver con la descomposición. Entonces digamos que aquí parte de la idea de eso, el momento en el que el elemento cae al suelo y empieza un proceso de transición que no termina de cumplirse por completo. Digamos que después de esta empecé a pensar como en un momento en el que caen hojas del suelo, el momento en el que se desprende la hoja de un árbol. Entonces, pues,
Ya después de las frutas, estoy acá tratando de contener, doblar un poco las hojas de los árboles. Aquí es distinto porque aquí, digamos que no hay huella, aquí no hay huella, sino que las mismas hojas, digamos, lo que más me interesaba era como que la hoja pues la agarrara el metal y aquí pues cuando la hoja empieza como a secarse ya, como a agarrarse de un poco del material. Y acá, acá pues ya es como el último momento del pensamiento, uno de ellos. Aquí lo que pasa es que la puerta, digamos que todo el proyecto tiene que ver con el ciclo pues siento que es como un ciclo de la vida, como entre la vida y la muerte. Entonces aquí ya empecé a pensar como ese ciclo, pero en un objeto humano, hecho por el ser humano. Entonces dije, bueno, ahora voy a iniciar ya el proceso de descomposición. Digamos que en los otros momentos, el proceso de descomposición se da por la misma acción o fuerza de la naturaleza, como lo que va pasando en medio de la naturaleza. Aquí yo ya empiezo a pensar en yo misma descomponer el objeto. Ya yo soy la que descompongo la puerta, e intento como renovarla de alguna forma, porque era un objeto que ya no tenía como su uso. El video era esa idea yo ya la tenía en Bogotá. Digamos que yo había querido hacer un video en el que un músico estuviera tocando, un baterista, el agua. Digamos que quería hacerlo en un río. Las cosas se dieron, conocí el río Pance, que es un río hermoso, y pues fui. Aquí una persona a las que trabaja en lugar a dudas es músico y baterista, y él es músico de jazz. Me propuso hacer una improvisación pues allá en el río. Cuando llegamos al río Pance, que es hermoso, pues habían más elementos de la naturaleza donde pudimos llevar a cabo el gesto. Entonces lo llevamos a cabo en una piedra gigante, hermosa, que estaba ahí cerca del río, en un árbol de guadua y en el agua del río. Digamos que lo interesante y lo que es importante como en el video es como el gesto mínimo de tocar algo, porque la música tiene que ver mucho con el roce y el tocar. Entonces aquí en este video era solamente tocar e intentar componer o hacer un sonido con el material de la naturaleza.